Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Ahí se van conectando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, disculpen la demora. A veces el consultorio en invierno es más demandante. Esto me pasaba también en época de clases, en clases presenciales. Siempre llegando más tarde de lo previsto a la hora de clase porque, bueno, el consultorio tiene sus momentos más de mayor demanda. Bueno, estoy buscando algunas imágenes porque sospecho que con la lectura del... no con la lectura, con la visión de esa presentación en SlideShare, creo que puede haber habido dudas y es lo que me gustaría que llevemos ahora, que traigan ustedes a consideración de la clase sus preguntas, sus dudas. Estoy viendo acá en los presentes que no me anotaron preguntas. Me llama la atención eso. Mientras estoy buscando justamente algunas imágenes que se me ocurre que pueden ayudar a entender. Bien. Y si no, me las harán por aquí. Uy, qué cara de cansada que veo ahí. Puede ser, ha sido un día intenso en el consultorio. Sí, no, estoy viendo las preguntas. Hay 26 comentarios, uno es el mío, así que, y todos los demás solo dicen presente. No me han dejado preguntas por aquí. Si ustedes vieron una presentación que ayer les dejé, me imagino que pueden tener cierta confusión en lo que son los ruidos y cómo interpretarlos. Pero yo les quiero, en todo este aprendizaje que estamos haciendo, tratando de ponernos, de entendernos a través de la virtualidad, me parece que lo que hay que sacar en positivo de todo esto es acercarlos a ustedes a la auscultación, al arte. Es un arte el de aprender a auscultar. Y cuando al parecer me parece que no estoy escuchando nada o casi nada y me da la impresión de que si no me ayudan o no me guían, no voy a aprender. Esto no es así. Porque no puede haber dos personas escuchando lo mismo. Entonces, me gustaría que, ya que tenemos tal vez un poco más de tiempo real de estar en nuestras casas, de no tener que salir a cursar, aprovechen para auscultar a las personas con las que conviven. Un rato. Entre divertido y en serio, porque quiero que escuchen pulmones sanos para luego poder diferenciarlo de los pulmones enfermos. Un murmullo vesicular cambia según la edad del paciente, según su estado físico, si es una persona deportista que tiene una caja torácica muy desarrollada, en contrapartida con una persona que no es deportista, que tiene un hábito esmirriado, que no tiene gran capacidad vital pulmonar. Entonces me parece que puede ser de mucha utilidad comenzar por el principio, que es auscultar personas sanas o aparentemente sanas. Aprender a identificar el sonido tráqueo-bronquial o laringotraqueal primero, tráqueo-bronquial y luego murmullo vesicular. A medida que la vía aérea se va
alejando. Identificar bien las etapas de inspiración y expiración. Recuerden que la expiración siempre es un poquito más prolongada que la inspiración. Auscultar personas de diferentes edades, auscultar niños, que eso ya requiere de más entrenamiento porque los niños tienen un murmullo vesicular muy rudo. Cuanto más pequeños son, más rudo es el murmullo. Entonces, quédense buenos ratos escuchando pulmones sanos. Me parece muy importante eso. Luego, cuando puedan estar en la práctica, ojalá que este año podamos acercarlos de alguna forma a la parte práctica. Ahí empezaremos a identificar crepitantes, subcrepitantes, sibilancias, roncus, soplos que ya habrán visto en el slide. Bueno, me voy a detener a leer porque me parece que acá ya hay algunas preguntas. A ver. Cuántos saludos. Saluditos, saluditos, saluditos. Pero acá me pareció ver una pregunta. Mientras hablaba vi... Me pareció, creo. Florencia pregunta, profesora, ayer cuando explicó el murmullo vesicular de un niño dijo que eran gruesos o agudos. ¿Por qué? Ahí está. No, rudos. Rudos pareciera que el paciente, el niño tuviera un proceso respiratorio y en realidad no. En realidad el aire al pasar por la tráquea y la laringe resulta demasiado sonoro para los que estamos acostumbrados a auscultar adultos. Y entonces nos parece, cuando lo auscultamos, que estamos auscultando alguna patología bronquial. Y no, ese es el murmullo vesicular normal de los niños. Sobre todo de los niños en su primera infancia, ¿sí? Hasta el ingreso escolar, 5 o 6 años, ¿sí? El murmullo vesicular de un bebé, por ejemplo, a veces nos asusta a los clínicos que estamos acostumbrados a murmullos vesiculares mucho más suaves, mucho más sutiles, ¿no? Y no tan rudos en el sonido. Pero por eso les digo, bueno, no sabemos a qué se van a dedicar ustedes. Tal vez alguno de ustedes abrace la pediatría o la neonatología y sean enfermeros en esos espacios. Pero empecemos por el adulto sano, ¿sí? Y reconozcamos cómo es el murmullo vesicular de un adulto sano. Traten de auscultar a una persona no fumadora, porque el fumador ya tiene patología, ya tiene algunas condiciones que lo pueden, que le pueden dar signos y síntomas que me gustaría que empiecen por una persona verdaderamente sana, ¿sí? A ver, no tengo más preguntas por aquí. Yo estaba buscando una imagen, pero en realidad estoy bastante decepcionada con lo que podemos hacer con celular y máquina y ya no sé qué otro recurso tener, más que subirles imágenes y después que ustedes cada cual las vea, ¿no? Porque me preocupa que por más buenas intenciones que yo tengo, como la experiencia del pizarrón, que quise hacerlo más didáctico y resultó que no fue mi intención. Estoy pensando en qué otra forma puedo para acercarme, porque esto, chicos, sigue. La cuarentena sigue y no sé qué nos van a proponer desde el Ministerio de Educación. Todavía no tenemos ninguna definición, ni de evaluación, ni de cursada presencial, cómo lo implementará el instituto. Así que
vamos a tener que seguir por un tiempo más por acá. Tenemos que ponerle la mejor onda y seguir pensando en cómo darle una vuelta de tuerca más a esto. Yo creo que la semana anterior y esta que bajé el nivel de clases para que no se me quedara ninguno rezagado, creo, si a ustedes les parece, que vamos a seguir como veníamos, ¿no? El fin de semana subo una clase, ustedes la pueden ver a su tiempo y en el horario de clase, que siempre es el mismo. Los martes lo aclaro porque el otro día un alumno se conectó a las 11:30 de la noche y a mí me suena una notificación y me asusto. Pienso que es algún paciente que me está buscando. El horario es los martes de 20 a 22 y los miércoles de 18 a 20. En ese horario. Y la semana que viene vamos a comenzar con sistema digestivo. Les voy a subir los capítulos. No, en realidad es solo un capítulo del Tórtora, del libro de biología, para que vayan incorporando ese teórico. Así después podemos hacer las clases, como siempre, si les parece, subo clases a Drive y el fin de semana para que ustedes las puedan ir viendo y mientras van leyendo van sacando la parte práctica, ¿no? Del teórico. Bien, muy bien. Ustedes habían visto ayer en el slide, primero, los ruidos que se conocen como ruidos fisiológicos de la vía aérea, y habíamos hablado de la respiración laringotraqueal, la respiración broncovesicular, que es sobre los vértices pulmonares, y el murmullo vesicular ya de los campos medios y de los campos inferiores. Esos son los sonidos fisiológicos. Pero luego estaban los ruidos adventicios o ruidos agregados. Ustedes van a leer muchas veces en las historias clínicas que los médicos ponemos buena entrada de aire bilateral. En realidad abreviamos y ponemos B, E, A, B. B, EAB. Buena entrada de aire bilateral. Siempre abreviando. Punto. Ponemos MB conservado. Murmullo vesicular conservado. Es decir, que el médico cuando está ocultando, oculta que entra el aire, la respiración broncovesicular está conservada porque oculta el tórax por delante y oculta el tórax por detrás en los campos medios e inferiores y tiene la información del murmullo vesicular conservado. Y después pone sin ruidos agregados. No escuchó nada más que murmullo vesicular. ¿Se entiende? Ese es un paciente normal. Ustedes van a ver, no sé, un paciente que se interna por cualquier otro motivo que no sea respiratorio y el doctor, cuando detalla el examen médico, el examen físico, pone esas palabras muy sencillas, ¿no? Muy escuetas porque siempre los médicos buscamos escribir menos, ¿no? Entonces ponemos BEAB, buena entrada de aire bilateral, MB conservado, murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Una frase que la escribimos ya casi de memoria. Pero imaginemos que el paciente tiene alguna patología y entonces ahí sí aparecen los ruidos agregados. ¿Y cuáles son los ruidos agregados? Bueno, ayer empezamos a hablar de los que ocurren a nivel alveolar. Cuando el aire intenta entrar en la porción terminal de la vía aérea, que es el alvéolo, y se encuentra con el alvéolo ocupado, ¿sí? Entonces, básicamente hay una ausencia de murmullo vesicular y el aire chocando contra un alvéolo, un grupo de alvéolos condensados, llenos
de líquido o de secreción purulenta o de sangre. Eso es lo que denominamos un síndrome de condensación. Y cuando el aire llega y choca contra esa condensación, provoca un sonido de soplo. ¿Se acuerdan cuando definimos los soplos en aparato cardiovascular? Que decíamos que parecía el aire pasando por un lugar estrecho. ¿Sí? Decíamos que se escuchaba como un soplo, como si estuviera soplando la sangre a través de la válvula mitral estrecha, por ejemplo. En una estenosis mitral, uno escucha entre el primer y el segundo ruido, escucha. Eso es un soplo. Cuando hay aire por el bronquio llegando hasta un sector, grande o no, del pulmón que está condensado, es decir, que los alvéolos están ocupados con secreción purulenta, por ejemplo, en una neumonía, vamos a escuchar este aire chocando contra la condensación y lo vamos a escuchar como un soplo en la inspiración. Es un soplo inspiratorio. Con cada inspiración se escucha ese soplo, pero tiene una característica. Pareciera que sentimos la letra A. En cambio, si el aire choca contra líquido en la pleura, un derrame pleural, en cambio el soplo parece una letra E. En vez de escuchamos. Yo ya sé que puedo resultar graciosa explicando esto, pero bueno, estoy tratando de que sea lo más didáctico posible. Y el soplo pleural es un soplo en E y es un soplo expiratorio. No ocurre en la inspiración, sino en la expiración. Entonces, el soplo en A es un soplo tubario, un soplo de condensación pulmonar alveolar, y es un soplo en A. En cambio, el soplo pleural o pleurítico, que lo pueden leer como pleurítico, es un soplo en la expiración. Un soplo en E. Me acuerdo, soplo en E parece una letra E y es en expiración. En cambio, el soplo en A parece una A y es en la inspiración. ¿Sí? Bien. También podría ser que el aire entre en una caverna, como por ejemplo en la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por un germen que se denomina Mycobacterium tuberculosis. Es muy agresivo el Mycobacterium, provoca una neumonía localizada en general al principio en los lóbulos superiores y esa neumonía, como no se cura con antibióticos comunes, no resuelve y ese sector que estaba condensado el germen empieza a formar cavernas, cuevas dentro del pulmón, ¿sí? Y esas cavernas hacen que cuando el aire entra pareciera que tiene eco, ¿sí? Imagínense si uno sopla en un lugar cerrado, ¿no? Como si fuera un sonido del viento entrando en una cueva. Bueno, ese es el soplo cavitario.
muy típico de la tuberculosis y solemos ocultarlo en los vértices de los pulmones. El vértice derecho parece ser el que mayor prefiere el Mycobacterium tuberculosis. Hoy por hoy la tuberculosis es una enfermedad curable, por supuesto que es un tratamiento largo, pero se puede curar. Antiguamente no. Antiguamente los pacientes eran aislados en centros para tuberculosos y en general les dejaba las secuelas en ambos pulmones de un cuadro de mucha restricción. Actualmente no. La tuberculosis la podemos curar, los tratamientos son de 9 meses a 1 año, pero se puede curar. Lamentablemente la tuberculosis afecta a pacientes que por alguna razón están con su sistema inmunológico comprometido, como por ejemplo los pacientes portadores de HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. También la tuberculosis es frecuente encontrarla en pacientes alcohólicos, que también por ese motivo están inmunodeprimidos. También podemos encontrar la tuberculosis en pacientes diabéticos, otra patología que que compromete el sistema inmunológico. Ustedes habrán visto, habrán escuchado que durante esta pandemia los pacientes portadores de patologías como diabetes, insuficiencia cardíaca, asma bronquial, EPOC, mismo el HIV, son los pacientes que tienen más posibilidades de hacer las formas graves de infección por COVID. Las neumonías, las neumonitis intersticiales, las vasculopatías pulmonares y finalmente no soportan la ayuda respiratoria y fallecen. Casi todos han sido así, pacientes inmunocomprometidos, los que han fallecido. En este sentido, la tuberculosis es como el ejemplo de todas las enfermedades que comprometen al sistema inmunológico. Así que conocerla y pensarla, sobre todo cuando el paciente es portador de una patología que le compromete su sistema inmunológico, como los diabéticos, los pacientes HIV. Ustedes recuerdan en el PowerPoint del sistema respiratorio que yo les subí, el último tramo del Power son todas radiografías. ¿Se acuerdan de que había una radiografía donde se veía una caverna tuberculosa en el vértice superior derecho del hemitórax derecho? Bien, ese paciente uno le apoyaba el estetoscopio en la región posterior del tórax y escuchaba un soplo cavitario, un soplo de entrada de aire como si estuviera entrando en una cueva, cosa que no existe en el paciente normal. Bueno, no sé si ustedes escuchan mucho ruido de la lluvia. Como estoy acá en el consultorio y tengo techo de chapa, espero que no les altere eso, porque por ahí lo sienten muy fuerte, no sé. Rocío pregunta, pregúntenos algo, así poder responderle. ¿Que yo te pregunte algo para que vos me respondas? Ah, bueno. Me encantaría que esto fuera, que no fuera un monólogo de mi parte. Romina dice, mi marido es fumador, profe, pero bueno, veo que no se puede. Podés, solamente digo, empecemos con alguien sano, porque es como aprender a manejar un auto roto. Tratá de primero manejar un auto sano y no aprender las mañas del que está enfermo, ¿no? Rocío, y pueda ver si vamos bien o mal. Muy bien, la evaluación es para eso. La nota no importa, ¿no? Uno debería ver si ustedes van bien o mal.
Pero es muy difícil que yo pregunte por aquí en forma individual, no sé cómo hacerlo todavía. Se me ocurren algunas ideas de consultorio, nada más que a dormir la siesta, un día que llueva. Nunca pude, siempre estoy trabajando. Me encantaría sí, sentir la lluvia acá mientras me duermo una siestita. Nunca duermo, así que bueno. Volviendo a la pregunta de Florencia. El paciente fumador a ver ahí. Se me cortó la transmisión un minutito. Uy, ya veo que hay 8 menos 12. Bien, ahí se van conectando. No sé, parece ser que la lluvia nos trajo un poco de desconexión. Bien, estaba explicando que la persona que fuma está expuesta durante el acto mismo de fumar un cigarrillo a muchas sustancias que obviamente son agresivas para la mucosa bronquial, comenzando por la nicotina, que se absorbe al torrente sanguíneo y actúa sobre receptores nicotínicos a lo largo de todo el cuerpo, cerebrales, vasculares, intestinales, pulmonares, cardiovasculares. Pero también un montón de sustancias propias de la combustión. El paciente está respirando humo. Y ese efecto que tiene un cigarrillo dura aproximadamente unos 45 minutos. La mucosa bronquial tiene cilias, que son estructuras que mueven prolongaciones de la membrana, como si fueran, yo me imagino unas plantas acuáticas, que se mueven todas en la misma dirección, y es desde el interior hacia afuera, ¿sí? Si yo tengo un bronquio con esta dirección vertical, las cilias van a mover para arriba, ¿sí? Bueno, cuando yo fumo, durante 45 minutos, las cilias se paralizan. Se paralizan, dejan de moverse. Y a los 45 minutos de haber fumado el cigarrillo, comienzan otra vez a moverse. ¿Qué hacen las cilias? Lo que hacen es movilizar partículas extrañas que deberían salir del pulmón, que se han inhalado, y bueno, y este es el mecanismo que tiene para ser expulsadas. La persona no fumadora también tendrá partículas que por ahí respiró, de polvillo, de polen, ácaros del polvo, ¿no? Entonces, este sistema tiene que estar funcionando para eliminar partículas y desechos. Pero bueno, el fumador se fuma un cigarrillo y durante 45 minutos tiene las cilias paralizadas. Por lo tanto, su vía aérea empieza a juntar secreciones y partículas y empieza a formar moco, que el moco es un mecanismo que tiene de atrapar partículas, para que luego, al ser tosido o carraspeado, las partículas atrapadas en el moco sean eliminadas, ya sea escupiéndolas o tragándolas, pero por lo menos eliminadas de la vía aérea. Ahora, imagínense si esa persona fuma un cigarrillo por hora, un atado de cigarrillos por día. Va a estar prácticamente todas las horas del día con las cilias paralizadas. Por lo tanto, esa presencia constante de moco y de partículas empiezan a quedar dentro del pulmón. Todas las partículas del humo empiezan a quedar dentro del pulmón. Ustedes pueden buscar en cantidad de fotos de pulmones de fumadores, es algo muy impresionante de ver. Pulmones negros, grisáceos, llenos de todo el humo que estuvieron respirando durante
el tiempo que les llevó ser fumadores. Entonces, fíjense que los fumadores a la mañana tosen bastante y enseguida van a buscar un cigarrillo y fumo el cigarrillo y se me va la tos. Ya se me pasó la tos. ¿Por qué? Porque paralizaron las cilias. Si esa persona durante 8 horas estuvo durmiendo y no fumó durante la noche, durante 8 horas las cilias estuvieron sacando mugre de adentro hacia afuera, y cuando el paciente fuma su primer cigarrillo, listo, las paraliza y calma la tos. Es un clásico, pregúntenle a los fumadores, todavía es algo de lo que más les cuesta, porque dicen, no, yo cuando dejo de fumar toso un montón. Yo antes fumaba y no tosía, y ahora que dejé de fumar toso como un descosido. Claro, porque estás largando todo lo que no expectoraste durante tu vida de fumador. ¿Se entiende? La presencia de partículas de humo en la expectoración se puede detectar en un exudado, en un cultivo de esputo, ¿no? Esputo a lo que expectoramos. La enfermedad a la que arriba el fumador con el paso de los años es la EPOC. La EPOC, así la llamamos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC. 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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se caracteriza por la producción de moco, y se caracteriza también, tal vez lo más importante de todo esto sea que se caracteriza por la rotura de los tabiques entre los alvéolos. Y entonces este aire que debería estar en los alvéolos hace grandes lagunas de aire dentro del pulmón. Pero no es un aire que sirva para el intercambio, para la difusión de gases, perdón. No sirve para la hematosis. Entonces, el paciente EPOC empieza a tener aire atrapado dentro del pulmón. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de un cantante que se llamaba Sandro? ¿Alguna vez lo conocieron a Sandro o habrán visto una imagen de él? Sandro, bueno, era un cantante de la época de mis padres, pero él era muy personal y siempre andaba con una bata y una rosa roja en la mano, las mujeres aullando por él. La cuestión es que cuando uno lo veía así, como sacando pecho, en las fotos, cuando salía a saludar a sus fans, porque iban todas las fans hasta la casa de Sandro, y él salía al balcón y las saludaba así, y uno decía, pero pareciera que está sacando pecho. No, Sandro era un gran fumador, tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tenía aire atrapado en el pulmón. Aire atrapado. El paciente EPOC pareciera que está en inspiración constante. Está así, sacando pecho, pero el volumen respiratorio que maneja es muy escaso y tiene un volumen residual muy grande. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos de los volúmenes pulmonares? Vayan a revisarlo. El EPOC tiene enfisema, que es la rotura de los tabiques alveolares, formando grandes vacuolas de aire o cavernas de aire dentro del pulmón, aire que está atrapado, aire que no sirve para la difusión de oxígeno, y el paciente empieza a tener menos capacidad respiratoria, ¿sí? Una capacidad residual aumentada y una de intercambio vital muy baja. Bueno,
Eso es el EPOC, ese es el fumador. Y el exfumador, cuando ya deja de fumar, bueno, estaría bueno que tuviera alguna etapa y alguna terapia de recuperación, ¿sí? Sobre todo para que lo ayude a manejar las secreciones que ocurren sobre todo los primeros meses, el primer año de exfumador. Bueno, ya se me hizo la hora, hoy disculpen la llegada tarde, me voy con los chicos de segundo que tengo ahora clase con ellos. A ver si hay alguno más, alguna preguntita más. Acá se escucha mucho, no veo más preguntas. Bueno, les voy a estar subiendo los capítulos de sistema digestivo para que empiecen a leer, y una primer clase de sistema digestivo la voy a subir el fin de semana, ¿sí? A Classroom. A Drive. En Classroom les aviso que si ya la subí o no, pero sí, es como veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? La grabo en Zoom, la subo a Drive, ustedes la ven, el martes nos encontramos. Bueno, cuídense, síganse lavando las manos, por favor, porque estamos en una etapa de alta circulación de virus, ¿sí? Ahora más que nunca, sostengan el distanciamiento social, eviten las reuniones donde las personas no puedan estar lo suficientemente distanciadas, no relajen el uso del barbijo y no relajen el lavado de manos, ¿sí? Hasta la semana que viene.